interesante, como son todas las cosas de Dios, ¿no es cierto? Muy interesantes. Le digo desde ya, en el libro de Apocalipsis, hoy vamos a hablar sobre un tema que se menciona, uno de los temas que se mencionan en el libro de Apocalipsis, ¿okay? Apocalipsis 19, Apocalipsis capítulo 19, para si quieren ir buscándolo ya. Pero vamos a hablar sobre el regreso del Señor Jesús. El regreso del Señor Jesús. Y así es exactamente como se llama el sermón. ¿Okay? El Señor Jesús regresa. El Señor Jesús regresa. ¿Okay? Un tema interesante, un tema del cual todos tenemos que estar enterados, porque aunque no lo crean, hay quienes piensan que ya el Señor no viene más. ¿Okay? Y eso está muy lejos de la verdad. El Señor Jesús va a regresar. Y va a regresar más pronto de lo que muchas personas piensan. Así que es importante que todos nosotros los cristianos nos mantengamos lo mejor posible. Por eso es muy importante tratar de vivir nuestras vidas lo mejor posible, ¿no es cierto? Ser obedientes y tratar de hacer lo mejor que podamos para complacer al Señor. Antes de comenzar entonces con el Señor Jesús regresa, vamos a orar, como siempre digo, para que el Señor bendiga nuestro tiempo juntos. Señor Padre, te damos gracias en esta mañana, como siempre, por el gran privilegio de estar aquí. Como siempre lo menciono, te pido que tú, por favor, saques cualquier problema, cualquier dificultad, cualquier preocupación que podamos estar teniendo en este momento, que nos distraiga de tu palabra, Señor, para que podamos prestar completa atención a tu palabra. Te pido yo que me ayudes y que hables a través de mí, que tu palabra llegue a lo más profundo de todas las personas que me están escuchando, para que puedan salir de aquí, no solamente entendiendo más tu palabra, sino también llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Te damos gracias por quien eres, te damos gracias por tu Espíritu Santo también. En el nombre de Jesús, amén. Así que entonces, el Señor Jesús regresa. En Apocalipsis 19, capítulo 19, versículos del 11 al 21. ¿Okay? Ese pasaje del cual voy a hablar más. Va a haber otros pasajes, pero generalmente ese va a ser el principal. Y la verdad es que la verdad más impactante de la Biblia es que Jesucristo vino a la tierra hace 2000 años. Y de acuerdo con la palabra de Dios, no solo vino esa primera vez, sino que va a venir una vez más. El mensaje que quiero compartir hoy con ustedes es precisamente acerca de ese momento, al final de la gran tribulación, ¿no es cierto? Al final, o al comienzo, mejor dicho, de la batalla de Armagedón, cuando el Señor regresa a la tierra por segunda vez. Tal vez algunos de ustedes están diciendo, un momentito, ¿cómo segunda vez? ¿Qué pasa con el rapto? Todos sabemos aquí, me imagino, que ya saben que Jesucristo, el próximo evento religioso grande es el rapto. ¿Qué es el rapto? El rapto es cuando Jesús viene por su iglesia. Es decir, ustedes y yo y todos los cristianos del mundo. ¿Okay? Ese evento próximo se conoce como el rapto. Jesús en esa instancia sí viene, pero no viene a la tierra. Y por eso no se lo cuenta como una venida. Él va a encontrar a su iglesia en las nubes. ¿Okay? Así que la segunda venida de la que yo me estoy refiriendo hoy es la venida cuando Él viene a la tierra. ¿Okay? Dispuesto para gobernar por 1000 años. Quiero hacer esa aclaración para que no piensen que estoy hablando de que la segunda venida es el rapto. No. Esa no se considera como venida porque en sí Él no toca la tierra. Él encuentra a su iglesia en el cielo, en las nubes. ¿Okay? Es la segunda venida de Cristo de la que quiero hablar hoy. Perdón. Algunos teólogos consideran que la segunda venida del Señor es más importante que la primera venida. Por ejemplo, hay 333 profecías referentes a Cristo en la Biblia. Cuando vino la primera vez, se completaron 109. Y 224 profecías no se completaron. De los 46 profetas del Antiguo Testamento, menos de 10 de ellos hablaron sobre la primera venida de Cristo. Pero 36 de ellos, de los profetas,
hablaron sobre su segunda venida. Hay 1527 pasajes en el Antiguo Testamento que hablan sobre la segunda venida de Jesús. Hay 7.959 versículos, muchos números les estoy dando hoy, 7.959 versículos, pero solamente para que se den una idea. 7.959 versículos en el Nuevo Testamento y 330 de esos versículos hablan sobre la segunda venida de Cristo. Es decir, un versículo cada 25. Después del tema de la fe en el Nuevo Testamento, la segunda venida de Cristo es el tema más prevalente en las Sagradas Escrituras. Cada vez que se menciona la primera venida, la segunda venida de Cristo se menciona 8 veces. Así que por cada una vez que se menciona la primera venida de Cristo, la segunda venida se menciona 8 veces. En el Antiguo Testamento los profetas hablaron del retorno de Jesucristo, ¿no es cierto? Zacarías dijo que en ese día sus pies se apoyarían en el monte de los olivos. No sé si se acuerdan de eso que dijo Zacarías. Los ángeles anuncian que Jesús, que había sido quitado de sus discípulos en la ascensión, regresaría otra vez. En Hechos 1:11, miren lo que dice, se los leo rápidamente. En Hechos 1:11 dice: los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Se acuerdan cuando Jesús asciende? Todos los discípulos quedaron mirando para arriba, para el cielo. ¿Por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Okay? Hechos 1:11. Así que los ángeles creen en su segunda venida, en la segunda venida de Jesús. Jesucristo mismo anunció su segunda venida en Mateo 24, capítulo 24, del 27 al 30. Y miren lo que dijo. Comenzando desde el 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo y con poder y gran gloria. Eso es una descripción que Mateo da de la segunda venida de Cristo. ¿Okay? Estas son las palabras del Señor Jesús, diciéndonos que va a regresar. El apóstol Juan, en las últimas palabras de la Biblia, ¿qué dice? En Apocalipsis 20, dice, que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí ven, Señor Jesús. Inclusive me recuerda esto a una canción, una alabanza de Marcos Witt, que dice justamente esto, ¿no es cierto? Amén, sí ven, Señor Jesús. Así que entonces, la segunda venida de Cristo es una doctrina muy importante en la Biblia. ¿Okay? No dejemos que se le saque importancia a esta doctrina, a esta enseñanza. El Señor Dios nos la deja saber claramente para que veamos su importancia, para que le demos la importancia que tiene, para poder aprender más sobre el regreso de Jesús. Entonces, si por favor ya no lo han hecho, abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 19. En verdad, se nos habla 2 veces, ¿okay? 2 veces se nos habla sobre la segunda venida de Cristo. Y se habla sobre cómo las puertas del cielo se abren. ¿Okay? Un poco antes del capítulo 19, en el capítulo 4, no tienen que ir ahí, pero si lo quieren anotar. En el capítulo 4, versículo 1, miren algo interesante que es lo que dice, donde se habla de las puertas del cielo que se abren. Dice, después de esto miré, y este es Juan el que está hablando, ¿no es cierto? Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. La primera vez la puerta se abre para recibir a la iglesia
en el cielo, inmediatamente después del rapto. Les hablaba recién, ¿okay?, sobre el rapto. Así que la primera vez que las puertas del cielo se abren es para recibir al Señor Jesús con su novia, la iglesia. ¿Okay? La segunda vez que las puertas del cielo se abren es para que Jesucristo y sus santos, ¿quiénes son sus santos? Nosotros, ¿no es cierto?, regresan a la tierra. ¿Okay? Sabemos que eso es lo que va a suceder, ¿no es cierto? Jesucristo viene y nos lleva al cielo, pero después nosotros regresamos como su ejército. ¿Okay? Así que la segunda vez que las puertas del cielo se abren es para que Jesucristo y sus santos regresen a la tierra. Cuando Jesucristo regresa a la tierra en su segunda venida, ¿okay?, bajará en el mismo lugar donde ascendió, en el Monte de los Olivos. ¿Okay? No se preocupen, porque están mirando el cielo, le dijeron los ángeles, le preguntaron los ángeles a los discípulos. No se preocupen porque va a pasar un tiempo, pero va a regresar. ¿De dónde ascendió Jesús? Del Monte de los Olivos. Y él va a regresar exactamente a ese mismo lugar. La Biblia dice que cuando Jesús regrese en su segunda venida y cuando sus pies toquen el Monte de los Olivos, ¿qué va a pasar? Esa montaña se va a... ¿Alguien sabe? Partir en dos. ¿Okay? Se va a partir en dos. Esa montaña se va a partir en dos y va a crear obviamente un movimiento de tierra que va a llegar hasta, dice el río Jordán. Nadie va a ignorar la llegada de Jesucristo. Todo el mundo va a saber que Jesucristo está regresando por segunda vez. En el libro de Apocalipsis tenemos algunas de nuestras preguntas contestadas. Porque hay preguntas, ¿no es cierto? ¿Quién no quiere saber? Yo por lo menos quiero saber exactamente, o por lo menos lo mejor posible, qué va a acontecer. Y en el libro de Apocalipsis tenemos algunas de nuestras preguntas contestadas. Por ejemplo, ¿cómo lucirá cuando regrese? ¿Cómo lucirá Jesús? ¿Okay? ¿Cuál es la designación del Señor en el libro de Apocalipsis? En el capítulo 19, mírenlo ahí, del 11 al 13, se descubre que hay 3 nombres diferentes que se le dan en el pasaje. ¿Okay? Del 11 al 13, comenzando con el 11, dice 19:11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. El 12 dice, sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, que son diademas coronas, ¿okay? Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. El 19:13 dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Se lo refiere entonces como fiel y verdadero, el Verbo de Dios y el Rey de Reyes. 3 nombres diferentes que tienen significado, porque en estos nombres vemos toda la extensión del ministerio de Jesucristo. Estos 3 nombres definen la extensión del ministerio de Jesucristo, desde que apareció en su ministerio hasta que su ministerio terminó. ¿Okay? Cuando la Biblia se refiere a él como fiel y verdadero, se nos recuerda que él siempre ha sido el mismo. ¿Okay? Dios no cambia. La Biblia dice que él es el mismo ayer, hoy y por siempre. En su encarnación, él es el Verbo de Dios. El Verbo vino a ser uno de nosotros. Y el Verbo se hizo carne, que es lo que dice Juan. Y en el futuro, cuando venga por segunda vez, él va a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que en este libro de Apocalipsis, el apóstol Juan nos ha dado todo el ministerio de Jesús. La Biblia no solo dice, o nos habla de sus nombres, sino también nos dice cómo va a lucir, cómo va a aparecer. ¿Okay? La Biblia dice que cuando regrese, sus ojos serán como llama. Lo acabo de leer hace un ratito. ¿Okay? Lo menciona el capítulo 19 y el versículo 12. ¿Okay? La Biblia dice que la persona de la segunda venida de Cristo va a ser tal que cuando se le mire los ojos va a dar la impresión de que sus ojos sale llama o sale fuego de sus ojos. El 19:12 dice, sus ojos serán como llama y de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas, muchas coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino que él mismo. ¿Qué querrá decir esto? En unos momentos vamos a ver sobre esto. Cuando Jesucristo regresa en su segunda venida, va a ser para juzgar a las naciones. ¿Okay? Recuerden, por favor, cuando Jesús regresa
La segunda venida a tocar la tierra va a venir a juzgar las naciones. Y en ese entonces no va a haber mentiras, ni va a haber inventos, ni va a haber excusas, ya que los ojos de Jesús van a ver más allá de todo eso. Y su juicio va a ser verdadero, su juicio va a ser justo, porque Él lo verá todo como verdaderamente es. Hoy en día el mundo está lleno de mentiras, lleno de envidias, lleno de todo tipo de cosas. ¿Okay? Cuando venga Jesús a juzgar las naciones en su segunda venida, nada de eso va a ser posible. Y lo que es verdad de las naciones, también es verdad de todos aquellos que rehúsan creer en Cristo y finalmente se encuentran con Él en el juicio del trono blanco. El Señor Jesús no tiene que hacer ninguna pregunta acerca de nosotros. Él conoce todo acerca de ustedes y de mí. ¿Okay? Nos ve exactamente como somos. El apóstol Juan continúa escribiendo que cuando el Señor regrese, será coronado con muchas coronas. ¿Se acuerdan que dice? Y habrá muchas diademas. Las coronas nos recuerdan que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él nos tiene que reportar a nadie. Todos nosotros tenemos que reportarnos a alguien. Jesús no tiene que reportarse a nadie. La descripción de Cristo en los versículos 12 y 13 es una descripción muy, muy linda, muy magnífica. Dice el 19:13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, obviamente de color rojo. ¿Okay? Así que va a estar en un caballo blanco con una túnica o un vestido de color rojo. Esto nos recuerda a qué le recuerda el color rojo de sangre, a su sacrificio. Jesucristo es el Cordero de Dios. El Cordero de Dios como sacrificio por ustedes y por mí. Y las Escrituras dicen que en su segunda venida se conocerá al Cordero de Dios. Miren ahí el 19:14. Dice, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, así que nosotros vamos a estar también vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Aquellos de ustedes que no, yo no voy a tener problemas porque yo sé andar a caballo, pero aquellos de ustedes que no andan, que no sepan andar, montar a caballo, empiecen a practicar desde ahora, ¿ok? Sabemos que el ejército de Jesús está formado ¿por quién? Por todos sus santos, por todos los creyentes, ¿ok? Y por sus ángeles también. Así que nosotros, los creyentes y los ángeles, vamos a ser los que formen el ejército de Jesucristo. Bendito sea Dios. Y también sabemos que cuando regresamos con Él, estaremos vestidos de blanco. Ahora, normalmente uno va a la guerra vestido de blanco, ¿no es cierto? Realmente son ropas oscuras, pero nosotros, el ejército de Cristo, vamos a estar vestidos de blanco. Muchos cuando leen estos versículos se preguntan, ¿por qué Dios haría algo así? ¿Por qué vendría a pasar juicio a sus enemigos? Judas, capítulo 1, 14 y 15, nos va a ayudar a entender esto un poquito más. Miren lo que dice Judas comenzando del 14. Dice, de esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, los cristianos, su ejército, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías, que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Usa muchas veces la palabra impío, 4 veces. ¿Por qué es necesario el juicio cuando el Señor regrese? Debido a las naciones impías. Todos aquí estamos de acuerdo en que hay hoy en día muchas naciones impías. Cada uno tiene su propia opinión sobre eso, pero lo cierto es que hay muchas naciones en el mundo impías. En un versículo corto, en este versículo corto, Judas usa el término 4 veces, y no es un accidente, usa la palabra impías. Eso es lo que él quiere decir. Nos recuerda que cuando Cristo regrese la segunda vez, Él viene primordialmente a pasar juicio. Interesantemente, aún así, va a haber muchos que continúan siendo rebeldes. A pesar del juicio, va a haber muchos en sí, que no van a querer responder a Jesús y van a seguir siendo rebeldes. Es cuando finalmente la copa se llena, por así decirlo, hasta el tope. Y será entonces cuando Jesús venga y dé juicio al mundo. El ejército del cielo estará formado por cristianos y ángeles. Y este ejército no va a pelear, y ahí está la respuesta de por qué todos vamos a estar vestidos de blanco, ¿no es cierto? Porque el ejército en sí no va a pelear, pero va a observar el juicio de Dios sobre las naciones.
El libro de Apocalipsis es un libro de juicio. Pero Dios, a través de este libro, da a los hombres muchas oportunidades. ¿No es cierto? De que se arrepientan, de que crean. Pero el hombre, siento quienes, muchos de ellos van a desechar esta oportunidad. La compasión y la gracia de Dios en el libro de Apocalipsis es muy extensa, pero la rebeldía del hombre es también muy fuerte. Sin embargo, a pesar de toda la compasión y toda la gracia que Dios extiende hacia aquellos que, por los cuales Cristo murió y que rehusan a creer, muchos van a continuar siendo impíos, van a continuar siendo rebeldes, y entonces llega el tiempo cuando Dios dice ya, hasta aquí estuvo, este es el fin. El día de gracia ha terminado y en ese momento va a venir el juicio sobre la tierra. Pero hasta ese tiempo va a haber muchas posibilidades, ¿no es cierto?, de cambiar. Y esto nos trae al cuarto tema de este capítulo, que es la autoridad de Cristo. Miren ahí en el capítulo 19, los versículos 15 y 16. Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá, Jesucristo, ¿no es cierto? Y él las regirá con vara de hierro. La vara de hierro se usa para acariciar o para dar duro. Dar duro, ¿ok? Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando el Señor venga en su segunda vez, ¿okay?, azotará a las naciones con la espada de su boca. Esto no es más que un simbolismo que representa como Cristo va a juzgar a la tierra. Finalmente se va a cumplir la profecía de Isaías, ¿no es cierto? Los cuales muchos recitan en Navidad. Estamos en época de Navidad. Seguramente que se recuerdan en Isaías 9:6, que dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Muchas veces en Navidad se canta este versículo. ¿Dónde y cuándo? La pregunta es: ¿dónde y cuándo se cumplió la profecía de un niño nacido y un hijo dado? Yo creo que todos aquí sabemos que hace 2000 años atrás, en Belén, se dio esa profecía, ¿no es cierto? Nació un niño en Belén, el Señor Jesús. ¿Okay? Pero, ¿fue el gobierno puesto sobre sus hombros? Todos sabemos que no. ¿Okay? Él vino a gobernar, pero él vino como un cordero. Así que los corderos son animalitos muy nobles. ¿Y qué pasó cuando vino Jesús a gobernar a su pueblo, que era el pueblo judío? ¿Lo aceptaron o no lo aceptaron? No lo aceptaron. ¿Okay? La Biblia dice claramente que vino a los suyos y los suyos no le recibieron. ¿Okay? Así que no hubo ningún momento en la vida terrenal de Cristo en donde el gobierno estuvo sobre sus hombros. Eso se va a cumplir en la segunda venida. ¿Okay? La segunda venida va a estar por 1000 años con el gobierno sobre sus hombros. Hemos visto la anticipación de Cristo, el ejército de Cristo y su autoridad. Miremos ahora a la venganza de Cristo. ¿Okay? Ya hemos dicho que cuando Jesucristo vuelva a la tierra, va a ser para juzgar a sus enemigos. Los versículos del 17 al 21, en el capítulo 29, mírenlo ahí, nos recuerdan que cuando Jesús regrese, va a haber una guerra que no se da como cualquier otra guerra, y que en sí va a ser muy corta de duración. ¿Okay? Miren, comenzando el versículo 17, dice, y vi, sigue hablando Juan, ¿okay? Dice, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid. Así que está llamando a las aves. Y estas no son aves, no son gorriones, ¿okay? Son aves buitres, aves de rapiña. Dice, venid y congregaos a la gran cena del Señor, para que comáis, escuchen bien, carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. ¿Okay? Así que este ángel está llamando a las aves de rapiña, como dije, a los buitres, para que coman y tengan la llamada cena del Señor con todos los cuerpos del ejército enemigo. Lo que la Biblia dice es que después de la batalla de Armagedón, cuando el Señor acabe con todos los rebeldes que están en su contra, los que no han creído en Él, ¿okay?,
habrá tal destrucción de humanos que todas las aves de rapiña del mundo se van a juntar para comer de los humanos y de los caballos muertos, en lo que la Biblia llama la gran cena del Señor. Yo no sé si ustedes sabían que en este capítulo 19 del libro de Apocalipsis hay dos cenas. Dos cenas. La primera cena, ¿cuál es? Cuando la cena de las bodas del Cordero. Después del rapto viene la cena, es decir, cuando Jesucristo tiene nupcias o se casa con su iglesia, la cual es conocida como la cena de las bodas del Cordero. Este evento es un evento feliz, un casamiento regular. Hay felicidad, hay feligresía. Sin embargo, la gran cena de Dios no lo es, que es la segunda que acabo de mencionar. La Biblia nos da la opción y nos dice que su juicio va a ser grande y su juicio va a ser severo. En el versículo 19 se nos dice que el anticristo quiere hacer batalla. Quiere batallar, quiere pelear con Cristo. Mírenlo ahí en el capítulo 19, versículo 19. Dice, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco contra su ejército. Así que la bestia, sabemos que es el anticristo, los reyes de la tierra son muchos, va a haber muchos presidentes, muchos políticos en altas posiciones, y los ejércitos de esos países que van a querer guerrear contra el que montaba el caballo blanco. ¿Quién es el que montaba el caballo blanco? Jesús, y contra su ejército. Esta criatura de Dios, porque la bestia también es una criatura de Dios, decide pelear con Dios Todopoderoso y junta a su ejército. La bestia ya no está preocupada por Israel, ya no está preocupada por las otras naciones, sino que quiere guerrear, quiere ganarle a Cristo. Miren ahí los versículos, el versículo 20 y 21. Dice, y la bestia fue apresada. Y con ella, ¿quién? El falso profeta. Hay muchas interpretaciones de quién es el falso profeta, ahora no podemos hablar de eso, pero el falso profeta. Que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde en azufre. Así que rápidamente Jesús se encarga de ellos, de la bestia y del falso profeta, y los arroja, o son arrojados a el lago de fuego que arde con azufre. Una de las primeras cosas que hará Jesucristo es lanzar a estos dos al lago de fuego. Estas dos criaturas satánicas van al infierno antes que Satanás. Ellos son arrojados al infierno antes que Satanás. Miren ahí el 20:10, va a ser un poquito más adelante de Apocalipsis. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Así que primero van la bestia y el falso profeta, y después va el diablo. Pero el diablo solamente es atrapado. Pero según lo que dice aquí, dice, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Al final de la tribulación, o de la gran tribulación tendría que decir, el anticristo y el falso profeta son lanzados a un lago de fuego y el diablo es atrapado. Y es entonces cuando comienza el reino de Dios, de Jesucristo, por 1000 años. Lo que se conoce como, ¿cómo se conoce el reino de Dios por 1000 años? El milenio. El milenio. Todos conocemos el milenio, ¿cierto? Son 1000 años. Al final de esos 1000 años, Satanás es liberado una vez más. ¿Por qué? No sé. Pero es liberado una vez más, y otra vez, como típico Satanás que es, otra vez comienza a hacer el mal. Y pronto es juzgado una vez más, y esta vez sí es lanzado al fuego para siempre. Y la Biblia dice que cuando llega al infierno, mira alrededor y ve al anticristo y ve al falso profeta, y estos van a estar ahí por los siglos de los siglos. Algo importante que debo mencionar es que los cristianos hablamos de la vida eterna, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que todo el mundo va a tener vida eterna. Yo no sé si ustedes sabían esto. Los cristianos van a tener vida eterna, pero los que no son cristianos también van a tener vida eterna. La diferencia es que los creyentes tendremos vida eterna con Cristo en el cielo. Y los no creyentes tendrán vida eterna con Satanás
en el infierno. ¿Okay? Hoy en día hay muchos pastores que no dicen esto, no hablan sobre el infierno porque les da cosa, les da miedo o lo que sea. No quieren que la gente reaccione mal en la congregación. Pero lo cierto es que el infierno es tan real como el cielo. ¿Okay? Alguien puede decir, bueno, pero yo no creo eso. ¿Y está bien? La gente puede decir, lo que yo siempre digo es, la gente puede tener su opinión y decir lo que quiera, pero eso no cambia la realidad. ¿Okay? La realidad y la verdad de este libro es una sola. No se puede decir que algo no es verdad simplemente porque yo no creo en eso. ¿Sí me explico? Alguien más puede decir, esa no es mi doctrina, eso no es lo que yo quiero pensar. Tal vez no sea la doctrina de ustedes, es la doctrina de Dios. ¿Okay? Está claramente explicada en su palabra. Si se quiere saber la verdad es que Jesucristo vino a este mundo para que nadie tenga que ir al infierno. Inclusive, yo no sé si ustedes saben esto, pero el infierno no fue creado para los seres humanos. El infierno fue creado para los ángeles caídos y para Satanás. Él vino a salvarnos para que podamos ir al cielo, y eso es lo que Él quiere. Ahora, si nos rehusamos a eso, entonces ya eso no es más su problema, pero es el problema de las personas. Una vez que el milenio comience, Jesucristo gobernará, dije la iglesia un ratito, con vara de hierro. ¿Okay? Y la barra de hierro, como ustedes imaginan, da duro. ¿Okay? Esto indica que su mano va a ser dura pero justa. Va a ser dura pero justa. Hoy en día tenemos mano blanda e injusta en los gobiernos en general, en la mayoría de los países. No quiero generalizar, pero en la mayoría de los países el gobierno, la justicia es muy injusta. La Biblia dice que los leones y las ovejas se van a llevar bien y que los hombres van a cambiar las armas de guerra por herramientas de agricultura. Interesante. La Biblia es clara en decir que cuando nos enteramos de que lo que va a acontecer en el futuro, esto nos debe ayudar a cómo vivir hoy. Si sabemos lo que viene, vamos a estar preparados hoy, ¿no es cierto? Así que para concluir, desafortunadamente hoy día hay muchos que no creen que el Señor Jesús va a regresar a la tierra. Pero estos son aquellos incrédulos que no han querido aceptar el Evangelio de salvación y por tanto no esperan que Jesús regrese. Yo recomiendo que esas personas lean la parábola de las 10 vírgenes, la leímos no hace mucho, ¿se acuerdan? Y que vean cómo les fue a las vírgenes insensatas que no esperaban el regreso de su Señor. Nosotros los creyentes esperamos con ansias el regreso de Jesús porque es inminente. Yo no lo sé, nadie lo sabe, pero es inminente. El Señor regresa a la tierra y eso no tiene ninguna otra interpretación. ¿Okay? Mateo 16, 27, miren, les leo rápidamente lo que dice. Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Recuerde que la salvación no es por obras. Pero los galardones que ustedes y yo vamos a obtener, sí es por obras. ¿Okay? El 28 dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Okay? El estudio de las profecías no solamente es para saber qué es lo que va a acontecer en el futuro, sino que también para que nos ayude a cómo manejar nuestra vida hoy. ¿Okay? Cuando entendemos de qué se trata el futuro, comenzamos a tener una perspectiva mejor del presente. El Señor quiere que sus hijos estén tranquilos, sabiendo lo que va a acontecer en el futuro. ¿Cuánto dinero nos gastan las personas en hablar con brujos y con adivinos y con, ¿cómo se llama mercado para adivinar el futuro? Nosotros lo obtenemos en su palabra por gratis y es verdadero. ¿Okay? Así que el Señor quiere que estemos tranquilos y quiere que sepamos lo que va a acontecer en el futuro. Si no fuera así, no lo hubiera dejado escrito en su palabra. ¿Okay? El conocer lo que sucederá debe ayudarnos a vivir cada día preparándonos y compartiendo con otros el amor, la benignidad, el sacrificio y la palabra de Dios, para que también ellos disfruten de una eternidad al lado de nuestro Padre. Por eso es que el Señor regresa pronto y vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias una vez más, como siempre, por
a tu amor y por tu misericordia, Señor, y por la gracia que derramas sobre nosotros. Te pido ahora, Señor, que tú bendigas a cada uno que haya escuchado tu palabra y que le permitas meditar sobre ella, le permitas entender que tu venida es inminente, que la segunda venida de Jesús a la tierra es inminente y que nos preparemos. Esto es algo que nadie conoce, pero es algo que va a pasar por seguro. Entonces, qué mejor manera de prepararnos hoy, de acrecentar nuestra relación contigo, de poder conocerte mejor, de poder tener una relación más estrecha contigo, Señor. Ayúdanos a que así lo hagamos a través de tu palabra, a través de la oración, a través de nuestra visita a la iglesia, Señor, para que nuestra relación contigo, con tu Hijo Jesús, sea más estrecha cada día. Sé con nosotros, guíanos siempre, ayúdanos en todas las cosas que tengamos que hacer, que siempre tengamos nuestros ojos puestos en tu Hijo Jesús. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu gracia, por tu benignidad, Señor. Te adoramos.